Río de la Pelota, un podcast sobre el origen del fútbol moderno. La llegada de los europeos a América en 1492 marcó, entre otras cosas, un hito en el intercambio comercial entre Europa y América. A partir de allí se popularizaría el intercambio de oro por baratijas. Lo que vamos a ver hoy en este cierre de temporada es una de las primeras rupturas al paradigma, porque por primera vez en América no se exportarían metales preciosos o materias primas a Europa. En esta historia seguiremos viendo cómo América perfecciona la exportación de un servicio perteneciente a la industria del entretenimiento que generará altas regalías como pasiones desenfrenadas. Sí, señores, el fútbol. En este epílogo profundizaremos en el nacimiento del fútbol espectáculo, en cómo el Río de la Pelota colaboró para que el deporte rey sea además un elemento del comercio anhelado por todos, empresarios, vendedores, políticos, comunicadores. Para ello te vamos a contar cómo por caminos paralelos Nacional y Boca se encontrarán en el año 1925 dando cátedra en Europa. Esto que estás escuchando es Río de la Pelota, nuestra historia del renacimiento del fútbol producido por RDP Contenidos. Hoy nos vamos, sí, nos vamos. Pero nos vamos de gira y por un rato, ¿eh? Antes de seguir, ¿no se nos ofenderán los followers de River Plate y Peñarol? ¿Followers, dijiste? Dejate de anglicismos, que hace rato que el fútbol era fútbol. Seguidores, si querés. Pero lo mejor es que ya lo llames hinchas. Sí, ya se podía hablar de hinchas en aquel entonces debido a una historia nacida ¿sabe dónde, no? En el Río de la Pelota. Además de los surcos que fueron dejando Millonarios y Manchas en la historia del fútbol, ya vamos a hablar, vos quédate tranquilo, no te estreses. Sigamos que estoy escuchando otro barco. En Buenos Aires desembarca primero el fútbol, como te hemos contado, de las puertas de los barcos británicos. Más allá de que en realidad fueron unos escoceses que, huyendo de desgracias familiares y necesitados de un urgente cambio de aire, llegaron a esa ciudad a compartir su pasión por el juego. Porque lo que transmitieron en realidad fue eso, el amor al juego, y en aquel momento la importancia de esos supuestos valores que el fútbol traía consigo. Barquitos, los trenes, kiki, el fútbol, Ofobal del tiempo. Ese mismo puerto que verá la disputa de los primeros matches entre marineros ingleses, que para no extrañar su patria pateaban la pelota. Será el mismo puerto que tenga 10.000 personas para despedir la zarpada de Boca Juniors en el año 1925 cuando se iba de gira a recorrer Europa. El vapor de la Carrera saldría hacia Montevideo y luego a España a visitar el viejo continente por casi 5 meses. Cuenta la leyenda que el menos dotado futbolísticamente, pero ya promisoria figura de la ciencia, el señor Albert Einstein, coincidiría ese día con el plantel de Boca en la salida de la City porteña. Y quedaría anonadado por la locura que generaba el fútbol en estos lares. Nada le pareció relativo. Aquello era la pasión que lo invadía todo. Que no cambian, tocamos al anclar, si en puerto nos regalan la música del mar. Pero volvamos a los inicios, porque vos ya sabés que antes que ese glorioso Boca, que saldría de gira representando a un país, o mejor dicho, a un estilo de juego, y que había sido multicampeón a partir de 1920, existieron otros dos grandes hitos en la historia del amateurismo. Por un lado, el Alumni de la familia Brown, el último club inglés criollo que conservaba la calma relativa del juego. Y por otro lado, Racing de Avellaneda, ambos multicampeones que ya fueron demostrando estilos de juegos diversos y que irían a coronar el conocido estilo rioplatense como la nuestra. En este contexto del fútbol argentino, a mitad de la década de 1920 reina Boca, en un clima de pasión a los estadios que ya desborda. ¿Querés una foto de eso? La gente se colgaba de los postes de la luz para ver los partidos cuando no conseguía ingresar a la cancha. Ya abunda el uso criollo de la gambeta y la picardía, de los escupitajos desde la tribuna hacia el field.
de la utilización de los silbatos por los propios fanáticos para engañar a los rivales. Todo esto se combina con la pasión de un hincha que ya era más violento, al que le habían impuesto la creación del alambrado olímpico para evitar un poco las agresiones a los players, y pasaba de ir a tomar té a estar armado en ciertas ocasiones. Así es la pintura del fútbol criollo porteño que junto al uruguayo liderarían en los campeonatos del mundo de 1924, 1928 y 1930. Fíjate si liderarían que por 3 campeonatos del mundo seguidos, estos teams estarían invictos jugando contra los demás seleccionados. Solo se ganaban entre ellos, los demás no competían. Para que quede claro, en el Río de la Plata se jugaba indiscutiblemente el mejor fútbol del mundo. Al fin y al cabo, la unidad de estos dos territorios llamados Argentina y Uruguay se retroalimentaron desde el inicio en cuanto a la de tiento. Fíjate que podríamos decir que gracias al impacto del oro uruguayo del año 1924 en las Olimpiadas de Colombes, a la que Argentina no viaja por el cisma que oscureció al seleccionado, pudo existir luego la gira de Boca del año siguiente en 1925, gira que lo convirtió a Boca en el equipo con más cantidad de hinchas del mundo y lo mantuvo por muchos años. A ver, ¿qué querés decir con eso? ¿Tienen que agradecer los porteños a los celestes entonces? Claro, inspirados por las historias que llegan por radio desde París de 1924, en Argentina se dan cuenta que también tienen que salir al mundo a competir, a mostrar su fútbol criollo. Ellos que siguieron los partidos en las puertas de los diarios de la época fueron hinchas de Uruguay a la distancia. Pero entonces, por la Asociación de Fútbol Argentino partida en dos, no se ponen de acuerdo en competir con el seleccionado. Y Boca, ni lerdo ni perezoso, arma un equipo reforzado y decide partir. Pero podríamos decir incluso que el que parte es Argentina. Boca, además, era el gran equipo de esa época. Gana el campeonato de 1923 y el de 1924, y ya se empezaba a popularizar entre su gente. Pero pará, dijiste hincha, ¿no? ¿Sabes qué? En estos equipos, sí, los de Boca y Nacional, nacieron los dos hinchas más icónicos de la historia. El gordo Prudencio Reyes, un utilero bolso, y el Toto Victoriano Cafarena, financista de la gira de Boca, el que hoy da nombre a su hinchada. Vamos por partes y volvamos a la Boca. La familia Cafarena era claramente descendiente de tanos. Pero atentos, Rafael el padre había nacido en 1872 en Buenos Aires, uno de los primeros criollos rioplatenses que ahora era sucedido por su hijo, Victoriano Cafarena. Este chico que, conquistado por el barrio en que vivían, se había enamorado de su club, Boca. Los Cafarenas eran una familia caudalada de escribanos y que poseía una serie importante de propiedades. El joven Victoriano, que en esta historia será Toto, ya se había graduado también de notario, cuando decide que debe acompañar a Boca a la gira del año 1925. Muchachos, yo soy de Boca, el cuadrito más guerrero, el que tiene mucha clase y se juega todo. Buenos Aires, 1925, La Boca, el patio de la familia Cafarena. Mamá, ¿sabe que tendré que ir a la despensa a buscar harina? Papá, me quiero ir con los purretes de Boca Juniors. Se van de gira en barco y el equipo precisa plata. Déjeme vender la tierrita esa que tenemos allá afuera. ¡Está loco, Toto! No van a laburar por meses, ni ellos ni usted. Se van a correr la pelotita, no los van a dejar entrar a Europa. ¿Y usted, señorito, pretende que nuestra familia venda los campos para financiar esta locura? ¿Quiénes se creen? No entiende que esto cambió el mundo, papá. En Europa nos esperan de brazos abiertos y dicen que se va a llenar el puerto de gente. Uno de los muchachos me hizo padrino del hijo. Yo los quiero mucho. Me siento uno más. Boca tiene que mostrarse en Europa y yo tengo que subir a ese barco. Toto, mi hijo querido, usted no irá a ninguna parte más que a estudiar como corresponde. Vaya a seguir con sus escrituras. Vaya.
Esto del fútbol no durará demasiado, hágame caso. Ponga foco en la ley. El Toto Caffarena convenció al padre, consiguió la plata, viajó con el plantel y fue parte de ese Boca que en la gira de 1925 ganó 15 de los 19 partidos disputados en Alemania, España y Francia. Empató 1 y perdió apenas 3. Para que tengas una referencia de qué tan buenos fueron los resultados, 19 partidos jugados, sí, exactamente 19 partidos jugados, son los que se necesitan para completar la primera ronda de la Liga Española o la Liga del Calcio Italiano. ¿Sabés que Boca con ese puntaje nunca habría bajado del segundo puesto en los últimos 10 años? O primero o segundo hubiese terminado el Xeneize en cualquiera de las dos ligas. Los malabaristas, le decían en Europa. Debutaron con 25.000 personas y el juego estuvo parado 16 minutos durante el primer tiempo porque se vino abajo el techo de una fábrica vecina donde había gente mirando el partido. Terminó con un saldo de 2 muertos y 26 heridos. Así empezaba el fútbol espectáculo. Había desmanes, pasaban grandes tragedias al costado. La violencia siempre estuvo presente. En el Río de la Pelota, en este fútbol más barrial, se mataban por los colores del club. Y cuando construían los primeros megaestadios, morían obreros como hormigas. En ese mundo cambalache que cantaba el tango, como te dijimos al principio, se edificaba el fútbol moderno, en donde los líderes, dentro y fuera de la línea de cal, eran los criollos rioplatenses. ¿Vas entendiendo que el fútbol cada vez era más competidor del cine? Y mientras tanto, en las tribunas del Club Nacional de Montevideo, también la pasión subía la temperatura, como un símbolo de lo que sucedía en la ciudad y en el país entero. Antes te hablé de que no hay followers, ¿verdad? Bueno, porque se puede hablar de hincha, de ese hincha. Domingo de tarde, estadio del Club Nacional de Fútbol de Montevideo, tribuna popular. Un tal Prudencio Reyes observa el match al costado del campo de juego. Buenísima, Carlos. Abrísela al pibe, abrísela al pibe. Ponga orden, referí. Eso es jugar sucio. Lo va a matar, lo va. Nacional, Nacional. Qué bien, qué espectáculo que estamos viendo, flaco. Te lo dije. La verdad que es un partidazo, sí. Los dos teams están jugando maravillosamente. Qué bueno que me has invitado a ver a Nacional. Hacía tiempo que no venía a la cancha. ¡De nosotros, che! ¡Esto es fútbol! Nacional, Nacional, vamos arriba, Nacional. Pero qué hermosa jugada, raquetita. Eso es gambetear. Mau. Arriba Nacional. Qué bien que juega ese pibe, che. La lleva atada. ¿Cómo se llama? Es el hermano de Carlitos Ecarone. Raquetita le dicen. Cuentan que es aún mejor que el hermano. Qué calidad que tiene para pasar la pelota. ¡Qué bien pegada esa patada! Está bien hecho ese foul. Estuvo de pícaro toda la tarde. Che, Jorge, ¿quién es el fanático este que sigue el partido afuera de la cancha corriendo de un lado para el otro como si fuera un jugador más? Este es el famoso hincha pelota de Nacional. Vos lo ves rellenito así, pero dicen que tiene una fuerza en los pulmones que hincha las pelotas más rápido que ningún otro hincha pelota del país, ¿eh? ¿Viste lo que es, no? Es un espectáculo el solo. Parece que hay gente que paga la entrada para venir a verlo solo a él. Además, ¿viste lo que corre con la pinta que tiene? Pero este hincha pelota es fantástico. ¿Cómo no van a correr lo que corren los jugadores viéndolo este anormal? Alentándolo los 90 minutos como un desaforado fuera de la cancha. El gordo Prudencio Reyes es el mejor hincha del mundo. Hincha como el mejor. Así nacía la idea del hincha en el mundo, el hinchapelotas de Nacional, es decir, la persona encargada de inflar las pelotas a pulmón, ya que no siempre existieron los infladores, no paraba de alentar a sus jugadores. Este fantástico personaje generaba el primer estereotipo de la pasión. Años después, el actor argentino Discépolo lo llevaría a la pantalla de cine con el film El hincha, ese tipo que le cuenta a la madre que no le importa que lo echen del trabajo, que no le importa nada, pero que el domingo tiene que seguir los colores de su club.
trabaja uno si no es para ir el domingo a romperse los pulmones en las tribunas hinchando por una idea? Pues que eso no vale nada. ¿Qué te dan por sufrir tanto? ¿Cómo que me da? Yo sé que le dieron por tenerme a mí. Sí, hijo, pero... Hoy los 11 me lo dieron. Me voy al club. Y ruegue que me vaya bien viejita. Porque si no... No es que te vaya a dormir, amigo. ¿Dormir yo? Cuando el cuadro va al descenso. Pero usted no me conoce. Yo no duermo hasta la final del campeonato. Yo me quedo a vivir aquí. Yo le tomé cariño a este sitio. Lo voy a amueblar. Ellos van a tener que salir alguna vez. Entonces me van a escuchar, porque Suárez tiene que jugar el domingo. Las dos comisiones son las que resuelven. ¿Y el hincha qué? No resuelve nada. ¿Qué sería de un club sin el hincha? Una bolsa vacía. El hincha es el alma de los colores. Es el que no se ve. El que se da todo sin esperar nada. Eso es el hincha. ¿Te das cuenta? Nacional celebra hasta hoy el Día del Hincha en honor a Prudencio Reyes e incluso tiene una estatua en su casa. Además, el concepto de hincha fue exportado al mundo entero. Por otra parte, Boca nombraría al Toto Caffarena socio vitalicio al regresar de Europa y además su hinchada pasaría a conocerse como la 12 en su honor. En la gira del año 1925, Caffarena, el Toto, este chico jovencito que viaja con el plantel luego de vender unas tierras familiares, aparecía en todas las fotos. Colaboraba como masajista, alcanzapelota, llevaba el agua, hacía de todo. Era un todoterreno y además se hizo amigo de los jugadores. Y entonces estos empiezan a ver que es el jugador número 12. Es decir, el que completa los 11 jugadores titulares. En ese contexto y en ese viaje nace una de las denominaciones clásicas de las hinchadas del fútbol del mundo. En el Río de la Pelota nace el hincha y en la gira de Boca nace la 12. En ese mismo año, en 1925, Nacional realizó el recorrido más extenso de la historia. 38 partidos en 190 días entre febrero y agosto por 9 países del viejo continente. Obtuvo 26 triunfos, 7 empates y 5 derrotas. Para que tengas una referencia, 38 partidos jugados son los que se necesitan para completar una liga española o un calcio italiano entero. ¿Sabés que Nacional con ese puntaje nunca habría bajado del segundo puesto en los últimos 10 años en ninguna de las dos ligas? Sí, habría salido siempre o primero o segundo. Pero lo más curioso de esto fue que el colonizado salía de América a colonizar. ¿Por qué decimos esto? Porque en la década de 1910, como te contamos, aquí recibimos equipos ingleses, escoceses y españoles que se suponían venían a demostrar el avance del fútbol en Europa. Uno, porque lo habían inventado, y otros, como los españoles, porque estaban convencidos de que eran los mejores. Ya circulaba mucho dinero en torno al juego y quedaba claro que el nuevo invento se iba a quedar en todos lados. Era el paso faltante. Y lo petrificaban los rioplatenses. Una vez más para el medallero de estas orillas. Por supuesto que esas visitas de los uruguayos y argentinos se llevaron la sorpresa de los locales. La táctica y el físico que primaba en ese fútbol originario, en estos lares se había transformado. La alquimia del campito y el potrero lo habían reinventado. Pases cortos, gambeta, corazón y picardía podría ser un mix acorde a la descripción de lo que en Argentina se conoció como la nuestra y en Uruguay como el estilo criollo. Sí, del sur. Recapitulemos para volver a hablar del hincha que nace. Te contamos que a diferencia del campito de Montevideo, del que ya hemos hablado mucho, en Buenos Aires surge el potrero. Potrero es un término que hoy, casi 100 años después, siguen usando las tapas de los diarios para contar que aquel pibe que debuta en Argentinos Juniors se formó allí. ¿Qué era el potrero? Era el patio o la calle. No tenía que ser técnicamente un predio barroso como uno se imaginaría. En el potrero en Buenos Aires surge una liga paralela a la profesional en esos años, que va a dejar la huella del estilo propio. Un juego asociado a la barra del barrio y el café. Un juego muy vinculado a la virilidad y la violencia. Y un espacio que brinda identidad en una ciudad como Buenos Aires que crece y que luego será de las capitales más importantes del mundo.
todo esto era cosa de esquinas. En el café está la barra, que se junta a hablar de fútbol, de sus jugadores. Esa barra que en Montevideo ya se conoce como hinchas. Y los diarios inventan la parte de brava, que es esa barra pero que va al estadio y canta. La brava es la primera muestra de pseudo-violencia, arma blanca y armas de fuego, incendios, piedras. Todo eso convida a este espectáculo que mientras sumaba a los negocios y negociantes, también se contaminaba de ese aroma a guerras que todavía reinaba de la época colonial y de una trastabillante democracia. Democracia que aprovechará el fútbol y lo abrazará porque desde estos años el fútbol tiene votos. Cada papelito de la cancha es un voto, podría decirse. Desde el general Julio Roca a Valle y Ordóñez lo vieron. Y las páginas de los diarios lo catapultaron. Se venderían mucho más diarios que antes solo por la columna de fútbol que pronto fue suplemento. Pero volvamos al resultado de las giras de Nacional y Boca. Además de que exhiben gran nivel, lo que se fortalece es la popularidad. El negocio se expande encontrando nuevos mercados, tierra fértil para ararla. El fútbol es definitivamente el deporte rey. Y un día llegaste al trono, rey del mundo del sport, mas no tuviste monarca, un mariscal fue emperador. En potreros de la Boca aprendiste el español, en Barrio Sur al Moreno devolviste la ilusión. Cuando los equipos son bienvenidos de sus giras, los recibimientos son eufóricos. La gente ha estado pendiente por radio de los resultados. Y ojo al gol, que en este momento no se vivían como partidos amistosos, para nada. Más bien de amistosos no tenían nada. Eran batallas entre dos imperios del fútbol diferente que ponían sobre la mesa toda su jerarquía. Estaban haciendo la mística y era necesario posicionarse para América y para Europa. Todos tenían claro que ese marco quedaría en la historia y así fue. Hoy, un siglo después, te estamos contando sobre esa gesta. Triunfos que, como los mundialistas, fueron incómodos. No sobraban los lujos, sino que más bien faltaban. Giras financiadas hasta por gente particular, jugadores prestados de otros equipos para reforzar y la absoluta incertidumbre de lo que podía suceder. El barco donde se entrenaba en Europa y al regreso. Giras, giras. Las giras impulsan la locura del fútbol. Impulsan la valoración del fútbol mercancía. Desde la venta de comida en la cancha, banderines, escribir himnos a los equipos, aumento de seguidores fieles y pensar en el negocio global. Los jugadores pueden venderse a otros países y a gran dinero. Empezaba definitivamente el show. Vos te das cuenta que esta gira sudaca equivalía a lo que hacían los Harlem Globetrotters que vendrían después. A que no sabés en qué año aparecen estos basquetbolistas. En el año 1926, un año después de la historia que te estamos contando. Creer o reventar. Pero para nosotros, los primeros trotamundos del deporte salieron de Iquique, del Río de la Pelota. De este lado, creemos que se inventó, o al menos se reinventó, casi todo en el mundo del fútbol. Y eso es lo que Río de la Pelota en esta temporada te fue contando. Desde la llegada del primer barco europeo con pelotas que sorprendían en la aduana, hasta el nacimiento de lo más particular de estas orillas, la pasión. El tipo puede cambiar de todo, de cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín. No puede cambiar de pasión. Pudiste ver con nosotros en este viaje que en el Río de la Pelota se inventó el hincha, la hinchada, la barra, la pelota de tiento, la Super Bowl, la vuelta olímpica, el relator de fútbol, el afro en el campo de juego y hasta el vendedor de chorizos. No queda duda que el folclore que adornaría el juego de todo el siglo XX y que solo cambiaría años después con la televisión fue un producto meramente rioplatense. No en vano definieron estos países todas las copas sudamericanas y las copas del mundo de los años 1924-1928. Esta zona del mundo trajo el primer mundial de fútbol, entre otras cosas porque se había ganado ese derecho, porque viajó a domicilio y mostró sus encantos, y por eso debería volver a traerlos en el año 2030.
como nos preguntamos y ahora nos respondemos desde el inicio de este tour. Tratamos de contarte cómo fue el ascenso progresivo del deporte rey a su trono. Y no es casual que Nasazzi, Messi, Maradona, Obdulio Varela, Di Stéfano, Schiaffino, Luis Suárez, Batistuta y otros tantos cracks brillaran con los colores de este sol. El sol que iluminó Río de la Pelota en esta temporada que se apaga. Pero por un ratito. Pero nos vamos de gira como aquellos primeros compatriotas a conquistar otra vez el mundo si las brujas del tiempo nos dejan. Vuelvan a soñar, futbolistas y héroes de antaño. Sueñen con la pelota de viento y el sonido del pitazo inicial. Descansen en la paz del recuerdo que esta historia ha protegido. Deténgase el hechizo, pero solo por el momento, hasta que nosotras volvamos a abrir la caja de Pandora. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Jueguen su nuevo mundial! Esto fue Río de la Pelota, un podcast sobre el origen del fútbol moderno. De eso que no te contaron. Río de la Pelota es una producción original de RDP Contenidos y el proyecto está declarado de interés deportivo por la Secretaría de Deportes de la República Oriental del Uruguay. Con este episodio damos por finalizada la primera temporada, pero quédate atento que pronto te contaremos cuándo nos volveremos a subir a este barco, porque este viaje continuará. Simplemente nos vamos de gira. Pero antes, los créditos. El guión y dirección general es de Felipe González y Gastón La Paz, quienes son los únicos responsables de las opiniones vertidas en este producto. La grabación, edición y montaje general es de Mood Studio, a cargo de Brian Cruz y Alejandra Sosa. El demo fue editado y compaginado por Emilio González. El podcast contó con las actuaciones estelares en roles protagónicos de Facu Madalena, Cristian Escayola, Emilio González, Laura Bouzas, Fede Polio, Graciela Ingold, Joaquín Cano y Jerónimo González. Además, brillaron con sus actuaciones en los distintos episodios de este relato Elena Mega, Patricia Moroso, Alejandra Sosa, Maximiliano de León, Renzo Coitiño, Matías Zapata, Diego Álvarez, Ezequiel Bueno, Rigobert Wircom, Ramiro Prieto, Santiago Madalena, Gustavo Pintos, Fede Florín, Belén La Paz, Pedro Lemes, Guillermo Faúndes, Mauricio Fregosi, Joaquín Trócoli, Agustín Trócoli, Juan Carlos Pintos, Pablo Filippini, Gustavo González, Alejandro Lema, Gustavo Digenio, Agustín González, Martín Balmaceda, Nicolás Daguerre. Además, tuvimos el honor de tener como invitados especiales a nuestros bonus tracks a Seba Fernández, Profe Piñeirúa, Julieta Rada y Sofía Romano. Las músicas originales del podcast Rey del Mundo del Sport fue creada por Gastón Rodríguez, Guzmán Escardó y Carlos Morales. El desembarco del fútbol fue creado por Tato Cabrera. Riverball fue creado por Charlie Ferret y Paula Evans. El diseño estético y fotografía original de Río de la Pelota es de Clementina Pintos. El diseño web y asesoramiento comercial fue de Martín Amoroso. El logo fue diseñado por Fica Design. Las caricaturas fueron creadas por Gastón Porcires. La edición de video para el lanzamiento del podcast la realizó Gastón Rodríguez. La locución del tráiler del podcast es de Joaquín Cano. Las búsquedas en archivos históricos las realizó Coco Durán. El asesoramiento legal fue de Matías Jackson. Las redes sociales y el canal de YouTube son manejados por el propio equipo de RDP Contenidos. Agradecemos además expresa y especialmente el apoyo durante todo este proceso a Coco Durán, Juan José Melos, el equipo de La Parla Media,
Eugenia del Palacio, Aparicio y Carlos Cami, Sebastián Bauzá, Tati y Julio Rivas y Álvaro Gutiérrez. Este podcast utilizó como base el siguiente material fílmico y bibliográfico: las películas Pelota de Trapo, El Hincha y Escuela de Campeones, las revistas El Gráfico, Estrellas Deportivas, la enciclopedia de los 100 años de fútbol uruguayo. Fue consultada la base digital Atilio del Club Nacional de Fútbol como el archivo histórico del Club Bellavista. Hemos tenido de referencia e inspiración los siguientes textos, por lo que desde ya, en forma indirecta, agradecemos a sus autores: La historia del tango, coordinada por Juan Carlos Martini Real; Orígenes y desarrollo del fútbol en el Uruguay, de Juan Carlos Luzuriaga; Literatura y fútbol en el Uruguay, de Pablo Roca; Literatura y fútbol, capítulo oriental, de Franklin Morales; Del ferrocarril al tango, de Aldo Masuccelli; Gloria y tormento, de Jorge Chagas; Montevideo, la ciudad del fútbol, de Luis Prats; Fútbol, leyes que lo rigen y modo de jugarlo, de Carlos Sturzenegger; El fútbol en América Latina, Pablo Alabarces; Fútbol argentino, pasión y gloria de nuestro deporte más popular, Osvaldo Bayer; Historia social de fútbol, Julio Friedenberg; Las mentalidades dominantes en Montevideo, Silvia Rodríguez Villamil; La comarca y el mundo, Eduardo Couture; 1924, primera Copa del Mundo, Pierre Arrighi; 25 años en el deporte, Ricardo Lorenzo Brocotó; Del fútbol heroico, Hermanos Magariños Pitaluga; Tupamaro, fútbol y radio, Carlos Solé detrás del mito, Atilio Garrido y otros; Donde se cuentan proezas, fútbol uruguayo, Ricardo Lombardo; Fútbol, pasión del mundo, Nilo Suburú; Boquita, Juan y Martín Caparrós. ¿Qué significa el fútbol en la sociedad uruguaya? Coordinado por Felipe Arocena. Las mejores letras de tango, selección de Héctor Ángel Benedetti. Enciclopedia del fútbol uruguayo hasta 1950, Rodolfo Fenocchi. Informe de la delegación de la AUF, Olimpiada de París de 1924. Petrone, Vida Deportiva, Dionisio Alejandro Vera, Davi, La Conquista de París 1924. El fútbol como consagración de la uruguayidad, Ricardo J. Lombardo. Siento ruido de pelota, Crónicas de medio siglo, Diego Lucero, 1975. 10.000 horas de fútbol, Diego Lucero, 1996. Alumni, Cuna de Campeones y Escuela de Hidalguía, Ernesto Escobar Babio. El fútbol en el Río de la Plata, Historia, Récords y Trofeos, Ernesto Escobar Babio, 1923. El Estadio Centenario, Templo del Fútbol, Alberto Magnone y Mario Romano. El fútbol del 900, Orígenes y desarrollo del fútbol en el Uruguay, 1875-1915, Juan Carlos Luzuriaga. Uruguay, provincia o nación, Roberto Ares Pons, 2020. Olimpiada de Ámsterdam 1928, Uruguay campeón del mundo. Informes de la Delegación Olímpica de la Asociación Uruguaya de Fútbol y otros antecedentes, 1931. Uruguay campeón del fútbol mundial, la Olimpiada de París de 1924. Informe de la Delegación de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Memoria y Finanzas, correspondiente al año olímpico, 1926. 36 mentiras de Jules Rimet, Pierre Arrighi, 2020. Gardel, Felipe Piña. Construyendo una pasión, el fútbol en España, 1900-1936. Juan Antonio Simón, año 2015. Obdulio son los padres, perforando la barrera de Maracaná, Pablo D. Martínez. Cuando el calcio era celeste y Uruguay del invencible, la prima squadra que dominó el mundo, Nicolò Melo. Esta historia está dedicada en especial a Clementina González del Palacio, que ya escucha las historias de fútbol de boca de Felipe, su papá, aunque sea para dormirse. Ah, y de los futuros isabelinos. Y a la memoria de Horacio La Paz, que le contó a su hijo Gastón que existían estas otras venas de fútbol y sirvió para despertarlo.